Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio acerca de control de iluminación. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañan dos personajes de talla internacional, así que sin más vamos a iniciar con la presentación. Nos acompaña el arquitecto Carlos Jano. Él ha sido arquitecto ya por 5 años, graduado de la UNAM de México. Acá pueden ver su mini biografía, es bastante extensa y lo van a ir conociendo en el transcurso de su presentación. Él tiene más de 12 años de trabajar en la industria de la iluminación, principalmente en Ciudad de México y algunos otros proyectos afuera, en Estados Unidos y algunos otros países. El ingeniero Ariel Gutiérrez de Polaris Controls, quien posee una ingeniería biomédica y maestría en construcción de proyectos y actualmente preparándose para obtener su título de doctorado. Ha trabajado a lo largo de su carrera como contratista general de construcción en Florida, Estados Unidos, y actualmente es el CEO de Polaris Controls, una empresa muy grande que representa marcas de prestigio de controles de iluminación, sistemas de automatización para toda la región de Latinoamérica. Gracias, Así Edgar. que Buenas noches. bienvenido, Ariel, muchas gracias. Y su servidor, mi nombre es Edgar Sagastume, soy ingeniero de la Universidad Galileo de Guatemala. He trabajado por más de 21 años. He tenido a mi cargo proyectos de todo tipo, de todo tamaño, incluyendo proyectos con control de iluminación, seguridad electrónica, infraestructura, redes eh, y telecomunicaciones. Así que, sin más, le cedo el control a Carlos para que comience con su presentación. ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla. Am, y esto me dice que ya deben de poder verla. Eh, pues básicamente lo que quería hacer es como un pequeño resumen de lo que podría ser la iluminación interactiva y, sí, un resumen breve de qué posibilidades tenemos para que sirva como introducción y después pues nos vamos con los expertos en control que son Ariel y Edgar, ¿no? Entonces, en iluminación interactiva realmente tenemos dos grandes vertientes. Una que es interacción analógica y otra que es con control de iluminación, en el cual pues ya tenemos sensores, un cerebro que opera las luminarias y demás funciones, ¿no? Entonces, pues algunos ejemplos de interacción analógica pues podrían ser tan básico como las sombras, ¿no? Este es un proyecto muy bonito que es básicamente un cubo suspendido que conforme pasaba el aire, pues básicamente se movía y iluminaba el cuarto con sombras, ¿no? De la misma manera, pues una pieza de arte de Olafur Eliasson simplemente juega con sombras y una serie de luminarias que te generan estos patrones de sombras, y ya sean en blanco y negro o a color. La gente puede interactuar con la luz, ¿no? Eh, También podemos ver este ejemplo que es básicamente eh, la luz del sol reflejada por cristales condicroicos, ¿no? Que reflejan, que reflejan y dejan pasar ciertas partes del espectro de la luz y generan patrones totalmente cambiantes en todo momento, ¿no? Eh, Esta es una pieza muy bonita, les recomiendo que la busquen, es de Glenn Shroom. Aquí aparece abajo los títulos de todo lo que estoy diciendo. Y básicamente está barriendo y el polvo que se genera, que cruza la luz y cacha la luz y hace un espectáculo increíble, ¿no? Entonces,
Eh, la que sigue es una que es una de mis favoritas, que es básicamente, a ver si lo pueden ver, pues ahí estamos proyectando eh, en agua, ¿no? Eh, y el cachar el ripple del agua es una cosa, una interacción increíble, ¿no? Eh, y bueno, pues nos vamos al otro que es el no analógico, a través de un control de iluminación, ¿no? Y aquí tenemos un mundo gigantesco que vamos a tener mucho material para platicar eh, con Ariel y con Edgar. eh, pero uno de los, básicamente es donde ya entra una luminaria con un sensor y algún tipo de cerebro o lógica que hace que esto funcione. Eh, y lo que va a hacer, vas a poner ejemplos de nuevo, ¿no? Este me parece que es una gran implementación y que deberíamos utilizar en todas las ciudades. Son luminarias con un sensor. Pueden ver ahí en el poste cómo tienen un sensor. Y básicamente, ya sea que sea un coche, una persona o una bicicleta, conforme vas pasando, pueden ver cómo esta área donde está el auto está iluminada y el resto de la calle está atenuada al 10%, ¿no? Ahorros energéticos brutales y básicamente usando la luz donde la necesitas y quitándola de donde no, ¿no? Eh, este es un proyecto muy bonito de Spears and Mayer, que es básicamente un túnel y la idea es que por aquí pasa muchísima gente cada día y la idea es que nunca vean el túnel de la misma manera. Y entonces, pues tienen una serie de luminarias RGB W que están generando estos patrones de luz continuamente cambiantes y con diferentes programaciones, ¿no? Eh, y esto hace que este túnel pues, pase de ser un túnel, ¿no?, X a un túnel con, pues, con un branding, ¿no? Es un túnel icónico, ¿no?, en la ciudad. Y bueno, pues tenemos también los típicos ejemplos de iluminación de fachadas, donde la iluminación mueve y juega y cambia de colores y demás. Y en este punto lo único que me gustaría como compartirles, al menos de experiencia propia y de gusto personal, cuando se hacen este tipo de implementaciones, a mí siempre me gustan, o sea, me gustan los que tienen un background detrás, ¿no? No es poner de colores por poner de colores, sino porque hay un propósito detrás, o sea, ya sea que esta iluminación reaccione a la cantidad de la gente que está en la plaza o que tenga algún sentido, ¿no? Eh, pero sí, a través del control y de luminarias podemos hacer shows totales en fachadas, ¿no? Y luego pues tenemos implementaciones que funcionan con triggers diferentes. Por ejemplo, este es el edificio del New York Times, que fue uno de los edificios icónicos porque fue brutal los ahorros energéticos que tenían a través de daylight sensors, ¿no? Básicamente el que la luz del sol compense y como pueden ver en este diagrama, cerca de la ventana tienes una atenuación del 30% y conforme te alejas, pues vas subiendo los niveles de iluminación, ¿no? Básicamente para compensar, aprovechar la luz del sol y no estar gastando más energía, ¿no?, de la que tú necesitas, ¿no? Y estos son a través de sensores y el control de iluminación que están, y la luminaria que tienen que funcionar en conjunto, ¿no? Eh, y bueno, y últimamente lo más trendy, como lo último que hemos podido integrar con control, pues son luminarias con variable white o warm glow, que nos permiten un poco acercarnos un poco más a lo que teníamos con la incandescencia, donde podíamos tener luz baja y muy cálida o luz alta y muy fría.
y poder básicamente ajustar el tono de nuestros ambientes, ¿no? Y con Dynamic White, pues básicamente tenemos todo el rango de colores que nos ofrezca la luminaria, de colores de blancos, ¿no? Para nuestros espacios, ¿no? Y ya sea que se coordinen con el paso del día del sol o con el deseo del usuario final, pero es una de las cosas que podemos hacer hoy en día con control y iluminación, ¿no? En nuestros espacios. Y bueno, pues, nada más para terminar, quería enseñarles cómo, al menos desde el punto de vista de diseño de iluminación, nosotros implementamos esto en un proyecto. Este es un proyecto que ya terminamos y lo que les voy a enseñar son fotometrías que están demostrando como las capas de luz que tenemos en el espacio y cómo esas capas de luz después con layers, como layers de Photoshop, las timeamos y atenuamos para poder crear diferentes escenas, ya sea de una escena de sala estar, una escena de comedor y así. Entonces, básicamente este es el espacio y estas son nuestras diferentes capas de luz y básicamente son como actores en el espacio, ¿no? Tenemos la iluminación integrada en el librero, que es una capa de luz. Tenemos una capa de luz que es los acentos en el arte. Tenemos otra capa de luz que es básicamente un pool of light en las áreas, en el área de estar, las luminarias decorativas, la iluminación de la escalera, la iluminación sobre el comedor, de nuevo los accents sobre el cuadro, ¿no? Y unos accents sobre estos elementos decorativos, ¿no? Y al final con todo esto y un sistema de control es lo que nos permite poder, en vez de tener un espacio plano como lo ven aquí, poner el foco en la sala y en la zona de estar y hacer ese el actor principal del espacio o poner el foco en la zona del sala comedor, digo en la zona del comedor y hacer ese el centro del espacio eh, y permitirnos crear diferentes ambientes con las mismas luminarias, ¿no? Esa es la capacidad que te da el control, ¿no? Entonces, pues este era como un pequeño introducción, resumen que yo quería dar y bueno, pues podemos continuar. Yo dejaré de compartir pantalla y le cedo la palabra a Edgar. Gracias, Carlos. Excelente. Y como podrán ver las personas que nos acompañan hoy en el público, cuando hablamos de control de iluminación interactiva, podrán ver que es donde convergen dos grandes mundos, el de la parte arquitectónica de la iluminación. En este caso tenemos a Carlos como un experto. Él es el que entiende de formas, de sombras, de figuras, de intensidades, de la calidez del color, etcétera. Y luego está la parte que estamos más acostumbrados, Ariel y yo, que es la parte de control, ¿verdad? Es toda la parte, la electrónica, todo este software y hardware que hace que estas luminarias puedan trabajar en conjunto. Entonces vamos a discutir algunos temas con ustedes para el público. Y tal vez me gustaría iniciar la presentación con esta descripción que encontré en algún lado, ¿verdad? En la que dice el control de iluminación, ¿verdad? Es la capacidad de regular el nivel y la calidad de la luz en un espacio determinado para tareas o situaciones específicas. Controlar la luz de forma adecuada no solo mejora la experiencia, sino ayuda a ahorrar energía al utilizar la luz cuando y donde más se necesita. De igual forma, agrega seguridad. Y tenemos varios tipos de control de iluminación. A mí me gustaría que entre los tres exploráramos un poco estos conceptos, ¿verdad? Tal vez iniciando por lo más conocido, la parte de interruptores o switches, ¿verdad? Lo tradicional, el interruptor que conocemos todos y que tenemos instalado en la entrada de todos los ambientes de nuestras casas, que pueden llegar a ser tan simples como una palanca, pero también estos pueden llegar a estar en
en sistemas altamente computarizados, en los cuales ya un cerebro se encarga de manejar estas salidas a través de comandos de tiempo, relojes astronómicos, etcétera. Tenemos los dimmers. Dentro de la familia de dimmers hay una gran variedad, desde los dimmers muy básicos, tenemos pasando por los de 0 a 10 voltios, que es un estándar que ya lleva varias décadas y principalmente se utiliza en la parte comercial, en los proyectos comerciales. Tenemos los dimmers tipo Dalí. Estos ya son sistemas más modernos, en los cuales tenemos ya buses que se comunican a cada una de las luminarias, son direccionables, podemos controlar la intensidad de la luz, encenderla, apagarla, manejar los colores, prácticamente ahí no hay límite. También estamos viendo ya una fuerte influencia de dispositivos de control de radiofrecuencia inalámbricos basados en Wi-Fi, basados en Bluetooth, de varias tecnologías que quieren competir con todo lo que ya estaba en el pasado y también, como se los mencionaba Carlos, algunos de los ejemplos, él mencionaba el edificio de New York Times, en el cual se hizo una instalación que logró eficientar mucho el consumo de energía a través de la instalación de sensores de presencia y de luz día. ¿Qué nos puedes tú compartir, Ariel, de tu experiencia en cuanto a los tipos de control que hay para las luminarias actualmente? Bueno, empecemos con el más sencillo, que es el interruptor. Eso es el que siempre se ha usado desde que se inventó el bombillo eléctrico a principios del siglo XX. Luego, la siguiente manera de controlar luces, se usaba un potenciómetro grande, se llamaba un rheostat, y básicamente no tenía ningún tipo de ahorro energético, sino que era un potenciómetro que básicamente controlaba el voltaje, la cantidad de voltaje que iba a la luz, pero siempre el consumo era evidente. Y eso pues no tenía ningún tipo de valor para el tema de ahorro energético. En el año 58, 59, un ingeniero que trabajaba en aquel entonces para RCA, la gente que hacían los televisores, etcétera, RCA, utiliza la tecnología que usaban para controlar los cohetes durante el desarrollo de los cohetes al espacio. La tecnología que utilizaban para controlar el thrust que echaba el cohete, donde utilizaban unos triacs que encendían y apagaban la corriente cierta cantidad de veces en un segundo, para lograr hacer una conmutación o un encendido y apagado muy rápido de la electricidad, de la corriente. Ese señor es el que fundó Lutron en el año 58. Se llama Joel Spira. Se llamaba porque lamentablemente murió hace 2 o 3 años ya. Así empezó el control de iluminación que conocemos hoy día, donde hay ahorro energético, utilizando la tecnología que se estaba implementando en los cohetes que la NASA estaba desarrollando para ir a la Luna. Entonces, este control lo que hacía era encender y apagar rápidamente la corriente, y al mantener la corriente apagada por cierta cantidad de tiempo, pues lográbamos el ahorro en el consumo eléctrico. Y así se fueron haciendo diferentes sistemas de control análogos, donde estábamos encendiendo y apagando físicamente la corriente para ahorrar energía. Se desarrollaron dimmers, donde se controlaban luces incandescentes, donde se controlaban luces con transformadores magnéticos originalmente, donde transformaban el voltaje de 120 volts a 12 voltios, 24 volts, para poder manejar rieles, downlights de bajo voltaje, dicróicos, etc. Luego salió el desarrollo del forward phase para controlar
bajo voltaje electrónico, pero seguía siendo tecnología análoga. Estaba físicamente encendiendo y apagando corriente. Luego salió el invento del 0 a 10 volts, que es el que conocemos hoy día, donde pues básicamente la fuente de luz se alimenta de la corriente o que existe en el espacio. Si son paneles de 120 volts o paneles de 277 volts, va directo a la luminaria, no pasa por un sistema de control. Y la luminaria en sí tiene un segundo set de conexiones, que es el que entonces va al control 0 a 10 volts. De ahí es donde viene. Queríamos separar la parte de control de la parte de potencia. Y eso es lo que me permitió hacer es tener el control de grupos de luces mucho más grandes, porque ya no estaba dependiendo el consumo de la luminaria por lo que pasaba por el interruptor o en el caso de un dimmer, sino que podía agrupar diferentes circuitos para poder hacer el objetivo, que era atenuar la luz. Entonces, con 0 a 10 volts tenía control por un lado, alimentación eléctrica por otro lado, me permitía combinar circuitos eléctricos desde el punto de vista de potencia con diferentes grupos de luces, todas en un solo control. Y eso funcionó bien, pero tenía un problema inherente. El primer problema era el más sencillo, como un control que va de 0 a 10 volts por un cable, la luminaria que más cerca estaba del control se comporta diferente a la luminaria que está más lejos del control por la caída de voltaje. Es decir, cuando empiezo a atenuar, el nivel de iluminación que está más cerca de la fuente de control puede estar dando más luz que la luminaria que está al final de esa conexión. El segundo problema que tenía era que si al ser una conexión de dos cables polarizados, uno negativo, uno positivo, si en algún sitio de esa conexión se cruzaban los cables de positivo o negativo, pues había una falla grande donde quemabas equipos. Esos son los dos problemas más grandes que tiene el 0 a 10 volts. Caída de voltaje y la polaridad del sistema de control. Se desarrolla entonces el balastro en aquel momento, ahora el driver, conocido por DALI. DALI significa Digital Addressable Lighting Interface. Interfaz digital de iluminación con dirección. Eso es lo que significa. Eso significa que mantenemos la arquitectura del 0 a 10 volts donde tengo la potencia, el power, separado de la parte de control. Así que todas las luminarias tienen su alimentación eléctrica propia, que no dependen del sistema de control, pero aparte tienen un bus digital donde yo puedo agrupar, desagrupar, combinar, descombinar luces por dirección digital. No necesariamente tienen que estar físicamente conectadas una con la otra, como en el caso de 0 a 10 volts. Entonces ahí es donde empezamos a ver en el mundo de iluminación arquitectónica, la parte de controles, lo que son los controles digitales. Así que estamos tomando el primer paso de ser controles análogos a ser controles digitales. En el mundo de teatros eso existía. Eso se llama DMX 512. DMX significa Digital Multiplex y 512 es el número de direcciones que existen en el universo DMX 512. Es decir, yo puedo tener hasta 512 direcciones en un universo de DMX 512. Eso lo que significa es, puedo tener o luminarias que una luminaria me lleva una sola dirección, por ejemplo, luminarias de luz blanca, donde no estoy controlando más nada que no sea el nivel de la iluminación blanca. O luminarias de RGB
W, que tienen 4 colores: rojo, azul, verde y blanco. Ahí me lleva 4 direcciones. Entonces, en ese enlace de DMX512, en ese universo, si tomo los 512 direcciones y divido por 4, que es el número de colores que tengo por luminaria, eso me dice el número de luminarias que puedo tener en ese universo. Se tomó esa información, esa arquitectura digital del DMX512, se hizo la comparación al 0 a 10 volts y se implementó un happy medium, como dicen en Estados Unidos, entre la iluminación controlada por 0 a 10 volts con la arquitectura de el power, la potencia separado del control, y se sumó la teoría del DMX512, donde tengo un número de direcciones digitales con las cuales puedo controlar la luminaria. Eso entonces se aplica para lo que es cambio de color, cambio de temperatura, como exhibió Carlos en su presentación, donde tienes diferentes tonos de blanco representados a lo largo del día para seguir lo que sería el ciclo circadiano, donde pues tengo una luz mucho más cálida en la mañana y al final del día que durante el pico del sol a las 12 del día. Gracias, Ariel. Ahí es donde estamos. Estamos en la era digital del control de iluminación, básicamente. Gracias, Ariel. Excelente. Carlos, ¿algo más que tú quieras aportar en este tema? ¿Cómo toda esta evolución de la parte de control ha beneficiado a la parte arquitectónica de la iluminación? Bueno, pues, o sea, yo me voy a ir un poquito antes de donde empezó Ariel, pero la necesidad de controlar la cantidad de luz en un espacio venía desde que usábamos luminarias de gas. Y, y con esas luminarias de gas había una perillita que tú podías permitir más o menor flujo del gas. Y de una manera similar, como funciona con una incandescente, a menor cantidad de gas, pues la combustión no es tan intensa y es más cálida la luz. A mayor cantidad de gas, la combustión es más intensa y la temperatura de la luz es mucho más alta, ¿no? Entonces, bueno, eso viene desde entonces, y de hecho cuando salieron las primeras lámparas incandescentes, la gente dimeaba con unas jarras llenas de agua con sal, y a través de eso hacían que su circuito pudiera atenuar, ¿no? Entonces, y después brincamos a la historia de Ariel, ¿no? De los, básicamente, este dimmer que no gastaba, y ya nos seguimos con toda la historia. Entonces, la necesidad de controlar la luz en nuestros espacios, pues viene desde mucho tiempo, ¿no? Eso es una necesidad. Y lo que nos permite es, desde un punto de vista de diseño de iluminación, nos permite generar desde diferentes ambientes, en el sentido de darle más importancia a cierta cosa, hacer un espacio mucho más privado, mucho más público, hacer un espacio mucho más cozy, o al revés, incentivar a la activación de la gente, ¿no? Entonces, a través del sistema de control de iluminación, nos permite, como diseñadores de iluminación, les voy a poner por un ejemplo un proyecto que tenemos. Es un lobby en Florida, vienes de un espacio súper iluminado en el exterior, con un sol abrasador. Todo el diseño de iluminación está planteado dentro de ese lobby para compensar el que tú vienes de este espacio súper iluminado a un espacio interior donde no queríamos que la gente se sintiera en penumbra, ¿no? En una cueva. Entonces tenemos un Barry Sol Ceiling que compensa y avienta una cantidad de luz bestial. Tenemos muros iluminados con altos niveles de iluminación para darte una percepción de mucha luminosidad en el espacio. ¿Y qué pasa durante la noche? Pues el sol se va y el Barry Sol básicamente se apaga, y tenemos
unas luminarias que están apuntando hacia un espejo de agua, tenemos todo este juego de ripples de reflejos de agua en el volumen donde estaba antes el barrisol, y los niveles de iluminación de todo el espacio del lobby bajan y se vuelve mucho más cozy y acogedor, ¿no? Te permite que un mismo espacio tenga dos vestidos, el vestido del día y el vestido de noche, ¿no? Tan fácil como eso, ¿no? Y otra cosa que me gustaba como comparar o como un buen análogo es, muchas veces les digo a mis clientes, mira, te voy a regalar un radio, pero solamente tiene un volumen. Listo. Entonces, o quieres un radio que pueda tener, tú puedes ajustar el volumen. Pues obviamente vas a querer un radio que puedas ajustar el volumen, porque a veces vas a querer rockear y a veces vas a querer poder platicar mientras tienes música de fondo, ¿no? Y de la misma manera, pues el control de iluminación te permite este rango dinámico en tus espacios, ¿no? Ok, gracias. Excelente, excelente, Carlos. Y bueno, avanzando un poco, creo que cada uno de estos proyectos las imágenes que tú nos has mostrado, los proyectos que hemos descrito con Ariel, inician por una etapa de planificación. Idealmente, estos 5 puntos que tenemos en pantalla deberían de ser la ruta ideal, ¿verdad? Un proyecto debería de nacer por la parte de la especificación lumínica para pasar a una parte de planos y diagramas, pasando por una matriz de requerimiento de control. Esto es importante porque acá es donde podemos amarrar, dependiendo de las luminarias que fueron especificadas, los diferentes interfaces que nuestro sistema de control debe de tener. Y luego, todo esto es obviamente antes de la instalación, es el poder tener una secuencia de operación, ¿verdad? Cómo las luminarias van a funcionar, en qué horarios, qué efectos de luces vamos a tener. Y finalmente la parte de comisionamiento, ¿verdad? El poder llevar a cabo todo lo anterior de manera adecuada. En nuestros países somos a veces un poco dados a brincarnos algunos de estos pasos. Ustedes no me dejarán mentir. Afortunadamente, en los últimos años se ha hecho más uso de profesionales de la iluminación para que los proyectos queden mejor desde la perspectiva de diseño. A ver, Ariel, ¿qué nos puedes tú comentar? Bueno, pues obviamente en la parte de planificación, el uso de controles digitales da mucho más flexibilidad, porque ahora puedes agrupar, desagrupar luces sin tener que necesariamente recablear en caso de que hayan remodelaciones futuras, etcétera. Más en espacios comerciales que en residencias, ¿no? En residencias, pues obviamente tienes todavía la posibilidad de utilizar controles análogos para controlar iluminación. La parte digital sí entra en juego en la parte de los cambios de temperatura de color, incluso cambios de color como tal, donde quieres crear efectos. Hay tecnologías nuevas, por ejemplo, donde hay marcas que pueden poner entre el vidrio de una ventana LEDs para que la ventana se convierta en una especie de televisor enorme en la fachada de un edificio, para que puedas utilizar la fachada del edificio como tal para mostrar imágenes, etcétera. Entonces, y eso se controla con sistemas de control similares a los sistemas de control para la parte de iluminación. Entonces, de la manera que se ha ido que ha ido evolucionando toda la parte de controles de iluminación inteligente, entra también pues la parte de cortinas, la parte de ventanas con este tipo de comportamiento como el que acabo de describir, donde puedo tener un edificio que tenga un sistema de control inteligente para la fachada, un sistema de control inteligente para las cortinas, para los controles de iluminación internos, que utilice sensores de movimiento, sensores de luz, que automáticamente atenúen la luz
artificial mientras está entrando la luz natural por la ventana. Carlos tenía uno de los slides donde mostraba eso específicamente. Así que, contestando la pregunta, a medida que ha ido evolucionando toda la parte de controles, la parte de planificación se puede hacer mucho más completa para que sea un trabajo más integral en lo que es el control inteligente de un edificio. Y si le añades a eso la parte de radiofrecuencia, donde puedes cambiar de lugar, ubicar, hacer instalaciones en edificios existentes, pues eso da una flexibilidad aún mayor. Gracias, Ariel. Carlos, ¿quieres aportar algo en lo que es el Sí, tema de planificación? planificación. Creo que en la parte de planificación es muy importante pues acercarse a los expertos de control, ¿no? El tener un conocimiento de control de iluminación y de lo que existe como en el rango, creo que es de mucha ayuda, ¿no? Porque entonces ya te brincaste muchos pasos, ¿no? Ya sabes hacia dónde vas. Y ahí es donde nos apoyamos con los expertos de control de iluminación para ya decirnos exactamente qué equipos, ¿no? En el caso de que alguno de nuestra audiencia pues, no sepa mucho de control de iluminación, de todas maneras yo les diría que se acerquen en la parte del inicio del proyecto, que reciban un consejo de la gente experta de control para que desde el principio puedan empezar a planear su diseño de iluminación en el espacio. Pensando en el control, siempre hay que pensarlo, el diseño de iluminación y el control de iluminación van mano a mano. Y muchas veces se piensa que no, pero la mejor manera que puedes hacer tú eh, pues sí, esa unión es si los estás pensando al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, pues como decías, la planificación es muy importante y intentar pensar en el control en todas las fases del diseño ayuda mucho en el proceso. Carlos. Hablemos un poco de los beneficios. Cuando estamos pensando en ambientes que incorporan un sistema de control de iluminación, obtenemos varios beneficios. Contémosle un poco al público qué pueden ser estos, como el tener un sistema de control me da la cantidad correcta de luz donde es necesaria y cuando es necesaria, ¿verdad? En diferentes ambientes, digamos, en ambientes de trabajo, sabemos que hay algunas normativas que debemos de cumplir en cuanto a la cantidad de luz que se tiene que tener. Lo mismo aplica para parqueos y si bien en muchos de nuestros países no tenemos normativas vigentes, un buen diseño debería de cumplir los mínimos. Carlos. Yo creo que que era uno de los puntos que puse en la presentación, ¿no? O sea, el 40% de la iluminación, en la energía de iluminación, el 40% de la energía de iluminación que se usa es, por ejemplo, en calles, en ciudades, ¿no? Tenemos luces prendidas 12 horas y a veces no pasa nadie. Entonces es un gasto innecesario, ¿no? Creo que esa es una de las grandes ventajas del control. Una, nos ahorra mucho dinero en estos, y otra es, nos ayuda justo a tener la iluminación donde se necesita, cuando se necesita, no estar gastando de más. Y esto trae impactos también ecológicos fuertes, ¿no? Es bien sabido que la iluminación pues, afecta al ser humano biológicamente, pero también a las especies animales. Entonces, nos ayuda a ser más conscientes y más ecológicos con nuestro ambiente, gastar menos. Entonces, es un no-brainer intentar usar este principio, ¿no? Usar la luz donde se necesita, cuando se necesita, y me parece que es uno de los grandes beneficios que ofrece el control, ¿no?
Gracias, Ariel. ¿Algún comentario adicional? Sí, yo creo que es importante también tomar esto como estrategia. Sí, sí hay temas del comportamiento humano y de especies animales con el control de iluminación. Incluso en las costas de aquí de Florida, por ejemplo, tienen que usar un tipo de luz de cierto color para el tema de los tinglares, las tortugas, no atraerlas porque hay playas donde las tortugas vienen anualmente a depositar huevos, etcétera. Entonces, el tema de la iluminación como tal, lo que es la fuente de luz, es importante. Hay otras cosas que también se añaden a eso que trae beneficio económico por el ahorro energético. Según varios estudios que se han hecho, puede haber un ahorro significativo en control de iluminación perdón, el gasto energético en un edificio con control de iluminación, donde podemos, por ejemplo, hacer un trim del nivel máximo de la luz. En vez de llegar al 100% de luz, mantener la luz al 80%, puedes tener un ahorro significativo en lo que es el consumo eléctrico, porque te estás ahorrando el 20% de lo que sería el costo. Otras cosas como sensores de movimiento, donde se prenden y se apagan luces automáticamente dependiendo del uso del espacio, como lo que menciona Carlos con las calles, donde si no hay nadie pasando, la calle está a cierto nivel y cuando pasa alguien, la iluminación pues sube al 80%, 100%, lo que sea. Lo mismo pasa en edificios con escaleras. Las escaleras de emergencia, que usualmente la gente no las usa, no tengo que tenerlas encendidas al 100%, no las puedo apagar, pero no las tengo que tener encendidas al 100%. Entonces, puedo tener un ahorro significativo en espacios como escaleras, implementando estrategias de control de iluminación con sensores. El uso de sensores de luz pueden ahorrar hasta un 15% al atenuar las luces que están cerca de ventanas donde hay luz natural entrando y no me hace falta que la luz artificial esté encendida o encendida al 100%. Y luego si haces schedules, itinerarios, donde la luz se enciende y se apaga a cierta hora, o las cortinas suben y bajan a ciertas horas dependiendo de la posición del sol, pues puedes también tener un impacto en el consumo eléctrico del aire acondicionado en el edificio. O sea que todos estos Gracias, Ariel. sistemas de control pueden traer muchos beneficios. Sí, también importante recordar en la era pre-luminarias LED, ¿verdad? Obteníamos mucho del ahorro era en el consumo energético. Correcto. En estos momentos donde ya el 100% de las luminarias son LED, al momento de estarlas apagando o atenuando a través de sensores y horarios, estamos prolongando la vida de estas luminarias que a veces se han vuelto más caras porque incorporan más tecnología. Así que importante para saberlo. En cuanto a la intensidad de la luz basada en requerimientos, ya platicamos un poco, ¿verdad? Esto aplica principalmente con normativas para ambientes comerciales, para ambientes de trabajo, para industria, pero en las residencias es más por un tema de confort, ¿verdad? Ariel, tú tienes muchísima experiencia en el área de iluminación residencial. Sí, hemos hecho muchos proyectos de casas de todo tipo, casas de interés social, donde se coloca un atenuador en la sala general de la casa, hasta casas grandísimas de 4.000, 5.000, 6.000 metros cuadrados. Y sí, definitivamente estas estrategias en casas de ese tamaño especialmente, pues tienen sus diferencias desde el punto de vista de consumo. Okay. Gracias, Me Ariel. gustaría decir algo más sobre eso. Por favor. El, el hecho de que, el hecho de que tú puedas controlar la cantidad de luz en tu espacio te da una flexibilidad en el ambiente, ¿no? Hay una correlación entre luz cálida y niveles de iluminación bajo con un sentido de confort
de tranquilidad, de relajación. Y al mismo polo opuesto, un espacio iluminado con luz fría y muy intensa genera, incentiva actividad y el estar alerta, ¿no? Entonces, eso además de que si aplicas estrategias de diseño de iluminación como iluminar muros, los mezclas junto con niveles de iluminación altos, te da una alertez muy, muy, muy grande. Y de la misma manera, si tú exaltas las texturas, pones niveles de iluminación muy bajos y haces el espacio muy, muy cozy, muy acogedor, pues incitas a la relajación, ¿no? Entonces, eh, el ahorro energético es siempre muy bueno, pero intentemos también usar el control como una herramienta de diseño en nuestros espacios, ¿no? Excelente, Carlos, gracias. Bueno, y rápidamente habíamos hablado, Ariel mencionó la parte de grupos, zonificaciones. Este es un beneficio que tenemos con los sistemas de control de iluminación, ¿verdad? En los que podemos, no tenemos que encender un área por completo, lo podemos hacer focalizadamente. Si es un ambiente de trabajo, podemos tener sensores de presencia. Hoy podemos tener sensores que pueden detectar básicamente el espacio de trabajo de cada uno de los colaboradores. Tenemos pasillos y, como tú bien lo decías, también en la parte de iluminación de exterior, de calles, de parqueos. Entonces, este concepto es muy, muy importante. Ariel, ¿algo que quieras aportar a este slide? Yo te diría que el tema de zonificación o agrupación de luces en espacios comerciales, por ejemplo, edificios de oficina como el que está mostrado aquí en esta foto, la flexibilidad que te da el poder agrupar y desagrupar luces sin tener que físicamente recablear es impresionante por el tema de tener luminaria con dirección digital, donde puedes agrupar y desagrupar virtualmente. Lo mismo con el tema de cambios de color. O sea, si tú tienes luminarias con dirección digital, que aparte de poder agrupar y desagrupar, puedes crear diferentes colores, diferentes temperaturas de blanco, sin tener que recablear nada, simplemente por programación. Eso es una herramienta que no tiene precio. Gracias, Ariel. Carlos. Pues una de las grandes ventajas que existen hoy en día es que no necesariamente tienes que hacer un nuevo circuito para tú subdividir una instalación existente, ¿no? Con muchos de estos equipos de radiofrecuencia, tú puedes básicamente subdividir un circuito que antes solo podías poner un dimmer y subdividirlo en varios, ¿no? Entonces eso también es una buena cosa que existe como posibilidad hoy en día. Okay. Excelente, gracias. Y bueno, el tiempo ha volado, así que vamos a pasar ya a la parte final de la presentación, que son conceptos de aplicaciones. Rápidamente, algunas ideas que tenemos acá para que las platiquemos de las aplicaciones comerciales. Por ejemplo, uno de los beneficios de un sistema de control es poder apagar la luz al final del día al toque de un solo botón de toda la oficina, asegurarnos de que no se quedó una sola lámpara encendida, o bien que se quedaron encendidas las que nos interesan por temas de seguridad, ¿verdad? O para que la gente pueda caminar. Eh, Adaptar la iluminación para distintos usos de los ambientes. Pensemos en que el mundo está cambiando y muy rápido. En los últimos meses tenemos ambientes que se están volviendo de uso múltiple, ¿verdad? En la mañana pueden ser un aula de capacitaciones, en la tarde pueden ser un salón de baile, un salón de yoga. Estos sistemas nos permiten hacer esto, ¿verdad? Tener escenarios preconfigurados para los diferentes usos que le podemos dar durante el día a los ambientes de las áreas comerciales. Automatización por horarios, fechas, calendarios astronómicos, parte ahí que Ariel maneja muy bien.
y el uso de luminarias que pueden variar de color para dar acentos a las fachadas, estructuras y piezas de arte. Inclusive pasando por la parte de sanitización, hoy tenemos algunas luminarias que pueden encenderse por un periodo de tiempo para sanitizar áreas como puede ser un kindergarten, puede ser un spa, muchísimo. Así que ahí te cedo Supermercados. ahí. Sí, sí, claro, te cedo ahí el micrófono un ratito para ver si quieres aportar algo adicional a las ideas de aplicaciones comerciales. ¿Soy yo? Yo creo que sí. Sí, tú. Sí, Yo, fíjate, en las aplicaciones comerciales, donde hay muchísimas posibilidades por la naturaleza del espacio. O sea, si pensamos en una casa pues es una familia y la familia está en la casa más tiempo por la noche y durante el día pues la casa probablemente está desocupada el 85% de la casa y solamente hay ciertas personas en la casa durante el día. En las oficinas es diferente, es al revés. Los espacios por lo general en sitios de oficinas, pues durante el día es cuando más se están usando. Pero se desperdicia mucha energía al no tener flexibilidad con controles de iluminación automatizados especialmente, donde áreas que no están siendo visitadas se pueden encender o apagar, ya sea por sensores o por relojes. El uso de relojes astronómicos, por ejemplo, es buenísimo para el ahorro de energético cuando los espacios no se están utilizando por lo general las noches en las oficinas. Durante el día en los centros comerciales quizás no te hace falta iluminarlo internamente tanto porque tienes mucha luz natural entrando por el techo. No sé, pero los espacios comerciales, ahí de verdad que hay mucha posibilidad. Escuelas, universidades, galerías, museos, edificios de gobierno, ahí hay muchísima posibilidad. Y Gabriel. retomando el punto del reloj astronómico, también desde el punto de vista de diseño de iluminación es una herramienta muy fuerte que te permite cambiar de una escena que tú tienes programada de día a una escena de noche en un espacio comercial, en un espacio, en un lobby, en un centro comercial. Te permite dos cosas, ¿no? Cambiar el ambiente y te permite también reducir niveles de iluminación y con ello el consumo energético, ¿no? Entonces es como un gran combo, ¿no? Le das otro carácter al edificio de día que de noche y a la vez estás reduciendo el consumo energético, ¿no? Claro. Sin hacer nada, sin tocar nada, solito el sistema lo va a hacer a la hora del atardecer o a la hora del amanecer. Y para nuestra audiencia, un reloj astronómico, eso es un algoritmo matemático que viene en el sistema. Cuando tú metes las coordenadas de la ubicación del equipo, él tiene la capacidad de ajustarse, ¿verdad? Dependiendo a la hora de la salida y de la puesta del sol. Entonces, el horario ya no es rígido, que van a encender las luces todos los días a las 6 de la tarde, sino que conforme el día se va haciendo más corto, van a irse corriendo unos minutos para abajo, para arriba, dependiendo cómo lo configuremos. En ambientes de trabajo, algunas de las aplicaciones que podríamos tener a través de un sistema de control es el control personalizado de la iluminación. Podemos llegar a tener controles para cada una de las oficinas o de los ambientes de trabajo para que el colaborador se sienta, ajuste la luz a la cual se sienta más cómodo. Se ha comprobado que con una iluminación adecuada la productividad aumenta. Mejora la calidad del ambiente y la productividad, ambientes de trabajo flexibles, eso ya lo habíamos platicado un poco, el poder hacer diferentes actividades dependiendo los niveles e intensidades de iluminación que tengamos y por supuesto la parte de ahorro energético. Carlos, ¿qué quisieras aportar? También hay varios estudios que te dicen que el permitir el control, digamos, de cada mesa, que cada mesa pueda tener su nivel a lo que la gente que está sentada ahí pueda decidir, da un confort mayor el dar la flexibilidad de poder escoger la intensidad de la luz
que el si todo está por igual, ¿no? La tabula rasa todos. Y bueno, pues el ahorro energético en Daylight Controls, que es lo que platicamos hace rato, que básicamente mide cuánta luz está entrando por las ventanas y así podemos tener varias Daylight Zones, que son zonas como de iluminación del sol, que básicamente tú las diferencias y de esa manera pues me reduce la cantidad de consumo cerca de la ventana y hacia atrás se va aumentando conforme lo necesite el espacio, ¿no? Muy bien. Ariel, y ahora con el tema de la pandemia, ¿qué cambios ves, qué aplicaciones interesantes nos puedes comentar para los ambientes de trabajo? ¿Qué has visto? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia que yo he visto es más cosas que suceden automáticamente. Sensores de movimiento, sensores de luz, relojes astronómicos, donde la gente no tenga que tocar superficies, donde automáticamente entras a un cuarto y la luz se enciende o la luz se apaga dependiendo del uso que tengas en el cuarto. Otra cosa que he visto bastante es la virtualización de espacios de trabajo. Es decir, por ejemplo, yo estoy en mi casa ahora mismo, aquí sentado, he creado mi oficina y estoy trabajando. Entonces, el uso de tecnología como la que estamos usando ahora de Zoom, como lo que es poder compartir los recursos dentro de una reunión, como estamos haciendo en Zoom, eh, poder controlar la luz automáticamente, como estoy haciendo yo ahora, donde puedo tener diferentes niveles de luz en el espacio donde estoy automáticamente, son cosas que estamos viendo bastante. Muchas gracias. Y finalmente, con la parte residencial, algunos usos y aplicaciones que podemos contarle a nuestra audiencia, pues acá se repite también un poco el poder a través de un botón tener la programación para poner el ambiente ideal para una reunión, para una fiesta, para apagar cuando me voy a dormir, para encender cuando despierto de madrugada, la parte del ahorro de energía. Y como bien lo decía Ariel, esto no va directamente solo a la parte de las luminarias, también a la parte del control natural de la luz a través de tratamientos en las ventanas, cortinas motorizadas, domos motorizados, seguridad, ¿verdad? También en nuestros países es importante el poder tener los perímetros, poderlos encender cuando escuchamos algún ruido, confort, obviamente, en ciertas áreas de la casa, como salas de cine, para poder ajustar y tener la luz ideal. Y por supuesto la elegancia y simplicidad que estos sistemas nos dan al tener una gran variedad de dispositivos que visten y decoran estas paredes y complementan el trabajo de los arquitectos, Carlos. Sí, como te comentaba, pues y como en la presentación vimos el diseño de iluminación en un espacio, especialmente, por ejemplo, en espacios de áreas públicas, te permite un rango de acción muy grande, ¿no? Desde poder tener iluminación alta para poder armar un rompecabezas en la mesa, como para tener una cena romántica, ¿no? Y eso es lo que te permite el control y el tener esta diferenciación de zonas y el poder tener diferentes capas de luz y poder uno realmente pues ajustarlas y crear estas escenas que te permiten pues tener estas diferentes actividades, ¿no? Te permiten una flexibilidad en cuanto a uso y en cuanto a y en cuanto a crear ambientes dentro de estos espacios. Gracias, Carlos. Ariel, ¿nos aportas algo más? Pues fíjate, hablaste un poco de las cortinas. En el caso mío, aquí da la casualidad que tengo un control remoto donde toco un botón y automáticamente las cortinas van a un nivel prefijado. Lo mismo con las luces, etc. Entonces, en una casa, por ejemplo, ¿qué mejor que estar acostado en la cama? Están las luces encendidas del cuarto, las ventanas están abiertas, la cortina de la ventana está abierta.
el televisor está prendido, qué mejor que tocar un botón, las luces se atenúan, las cortinas bajan, el volumen del televisor baja. O sea, es ya la cuestión de comodidad ha ido manifestándose de diferentes maneras. El uso de Siri en el teléfono, Alexa, Google Home, todas estas tecnologías donde ahora no tienes ni que tocar nada, puedes hablarlo, pues te permite hacer muchas cosas. El mismo HomeKit que tiene Apple en sus teléfonos, sin tener que comprar nada, puedes ya hacer algunas automatizaciones en tu propia casa, itinerarios, los electrodomésticos que están ya programados para que a cierta hora hagan ciertas cosas. O sea, en el mundo residencial, la parte de domótica, etcétera, ha tomado un rumbo descontrolado por todas las cosas que podemos hacer. Y si tienes la tecnología que, por ejemplo, Activa promueve como negocio, donde están todas estas tecnologías disponibles, qué mejor que no tomar ventaja de ellas. Gracias, Ariel. O sea que tú dirías que en los temas residenciales un poco la tendencia a que los sistemas se vuelvan más de confort, más de calidad de vida, de comodidades, y en el lado de lo comercial es al ahorro, ¿verdad? A cumplir normativas. No sé si por ahí podemos finalizar y lo que son las tendencias. Yo te diría que en el lado residencial siempre el factor de placer visual, confort, físico, va a tomar precedencia sobre cualquier tema de ahorro energético. Y en el mundo comercial es lo opuesto. La parte de automatización por ahorro o automatización por mantener seguridad de no tocar nada va a ser el tema primordial. En ambos casos, creo que el tema de la iluminación, teniendo al humano en el punto central, human-centric lighting, como lo dicen aquí, es importante. El tema del ciclo circadiano es importante. Los colores de blanco o las sombras de blanco durante el día es más importante aún que si la luz es roja, amarilla, verde, azul. Creo que es más importante el tema de los tonos de blanco. Eso es lo que entiendo que es hacia dónde va todo. Gracias, Ariel. Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Y creo que acá nos pasamos ya a ver si hay preguntas del público para tratar de Yo responderlas. creo que podemos sacarle mucho jugo a las preguntas del público. Listo. Entonces pasamos a esa parte. Muy bien. Tenemos una pregunta de Armando Corea. Preguntaba a Carlos que si los colores de las luces y esto los arquitectos los seleccionan o se seleccionan con un arquitecto, y así como los materiales para crear estos efectos son algún tipo de efectos especiales. Se basaba al principio de tu presentación, Carlos. Entonces pregunta Carlos Armando Corea. Ok, pues realmente el tema del color lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Uno es si son colores de blanco o si son colores como tal, ¿no? Yo dentro de los diseños de iluminación en los que yo trabajo, trabajo más que nada con los colores del blanco. Y esos colores del blanco tienen una relación más con la intención que queremos generar en el espacio, ¿no? Así que, por ejemplo, un restaurante es un ejemplo muy bueno, ¿no? Si tienes un restaurante de fast food, lo que quieres es tener fuentes de luz que te deslumbren un poco, que tengas una intensidad de luz muy fuerte, que tus niveles que tu temperatura de color sea muy alta, muy hacia los fríos, blancos fríos. Esto para incentivar que la gente esté activa, llega, come y se va, ¿no? Pero si es un fine dining restaurant, un restaurante donde la mayor parte de las ganancias del restaurante son a partir del consumo de vinos, de postres, de estadía, pues entonces vamos a tener niveles de iluminación mucho más bajos, mucho más cálidos,
más contrastados, ¿no? La luz focalizada sobre las mesas y generar un espacio de confort visual donde no tengas nada que te deslumbre, justo para alargar la permanencia, ¿no? Eso en el sentido de los blancos. Y en el sentido de la luz con color, y les comentaba que para mí es importante el que la selección del color tenga una relevancia. Por ejemplo, hicimos un concepto de iluminación junto con Thomas Patterson y Kai Didriksen para el Monumento a la Revolución. Y el concepto de iluminación era que la bóveda del Monumento a la Revolución se hiciera más roja conforme más gente estuviera en la plaza, ¿no? Entonces hay una relación entre el uso de color con una relación del espacio, ¿no? Y bueno, pues el Monumento a la Revolución, pues el Monumento a la Revolución es no hay revolución sin congregación de gente, entonces el Monumento de la Revolución ardía conforme más gente había, ¿no? Ese es el discurso. Y hacia ahí es donde me gusta llevar el tema del uso de color, ¿no? Más allá de querer hacer un show, que pues son bonitos, ¿no? Pero no tiene un contenido específico en cuanto a diseño de iluminación. Gracias, Carlos. Alex, ¿alguna otra pregunta que tengamos pendiente de responder? Sí, tenemos unas cuantas más. Tenemos una de Fernando Macetti. Él hizo varias preguntas, pero listo. Pregunta sobre iluminación dinámica en interiores. ¿Qué opinan sobre la iluminación dinámica en interiores residenciales? ¿Quieres contestar, Ariel, o contesto yo? Voy a contestar un poco, pero creo que debes de añadir tú como arquitecto y diseñador de iluminación también. Yo creo que la iluminación dinámica es importante. Creo que al tener el uso de sistemas que pueden monitorear la hora del día para que la luz actúe de una manera diferente, ya sea por nivel o por color, creo que es importante y va a ser un tema que va a seguir aumentando. Por ejemplo, el producto que Philips más vende por categoría es la bombilla. Perdimos a Ariel. Sí. Creo que se refería a la bombilla Hue. Sí. Hue. Ya volvió. Correcto. La bombilla Hue es el producto que Philips más vende Sí, por el cambio de los colores. Bueno, pues que yo quiero saludar a Fernando, ¿cómo estás? Y para mí la interactividad de la luz más esencial en el espacio arquitectónico, hablando de diseño de iluminación, y ya lo dije, es el tener una iluminación de día y una iluminación de noche. O sea, tienes un contexto totalmente diferente y puedes sacarle mucho jugo a un espacio, ¿no? En vez de tener un espacio plano continuo, puedes tener esas dos caras en ese mismo edificio, ¿no? En ese mismo espacio interior. Eso por un lado. Por otro lado, para mí, intento aprovechar cualquier oportunidad que tengo para iluminación interactiva análoga, ¿no? Lo que les ponía al principio, ¿no? Rebotes de luces sobre agua. Para mí esa es la iluminación dinámica más bonita, ¿no? O sea, es totalmente relajante, natural y no te cuesta nada. Más en nuestros países que se intentan sacar oportunidades de baja inversión, pues ese tipo de estrategias de luz dinámica, pues son una joya, ¿no? Y tienen un impacto brutal en los espacios, ¿no? Entonces, intentemos maximizar ese tipo de estrategias. Creo que sí, definitivamente. Y Y eso aplica también en clubes nocturnos.
bares. Claro, claro. Y eso no quita que tengas control o no. De hecho, en el Exacto. proyecto este que les comentaba, pues esas luces solo se prenden de noche. Y hay un control de iluminación que activa esas luces, ¿no? Pero vaya, el efecto y la percepción y la naturalidad de esos efectos que te generan en los espacios y lo orgánico y lo natural de todo lo que sea una interacción dinámica de la luz Y no, yo creo que a natural manera es increíble, ¿no? que también la ciencia comprende mejor los efectos de la luz, de los colores en los seres vivos y que la tecnología nos permite implementar más la parte de control de colores a un precio más accesible, definitivamente es algo que viene. Alex, no sé si tenemos algo más. Sí, tenemos otra pregunta, una de Rodrigo Eduardo Molina. Pregunta que en el tema de sanitización de ambientes por la luz UV, ¿es realmente eficiente? Y también está limitado solamente a las áreas donde da directo el rayo de luz. Pregunta, ¿qué pasa con las sombras que generan los objetos? Yo pues, quisiera contestar esa. La, Aún no me clavo mucho al respecto, pero bueno, la luz UV está en un rango del rango del no visión del ser humano. Entonces, eh, esa es la que se utiliza para sanitizar. Entonces, eh, en principio, tú podrías tener una sala de cine con tus luces sanitizadoras prendidas y no te afectarían en tu percepción de una sala de cine en la vieja normalidad. Y la idea es que podrás estar sanitizando el aire alrededor de ti continuamente, ¿no? Se vuelve un filtro, básicamente. En teoría, así es como debe funcionar. En este momento se están haciendo muchos estudios. El IES tiene una parte en su página, se los voy a poner aquí el link, IES Fires, y tiene un artículo súper bueno que les recomiendo que lean, que justo habla de la luz y la sanitización. Y pues básicamente el problema es que esta luz sanitizante, pues no puedes pegarte a ti, ¿no? Puede rebotar en algunas superficies mientras que no sean eh, reflejantes, ¿no? Pero en sí es una estrategia de iluminación que, que no es para el humano, ¿no? Es para el bicho. Y en la mayoría de los casos, pues en un cuarto de hotel podrías pensar que cuando alguien se va, pues se prende la luz sanitizante, ¿no? Y se sanitiza el cuarto y se apaga la luz para que cuando tú vuelvas, listo, ¿no? Ese es más o menos el concepto y ahorita les pongo el link de ese artículo que es muy, muy bueno y les recomiendo a todos que lo lean. Gracias, Carlos. Alex, ¿tenemos algo más? Sí, tenemos una pregunta más. Ahora les comparto. Fabián Coti preguntaba que ¿lo del reloj es por GPS o se sincroniza por la red de internet? Esa te la respondo rápidamente. No, esto es un algoritmo matemático que cuando tú introduces las coordenadas, la latitud y la longitud, básicamente él lo calcula en función de eso y la hora que el reloj del sistema tiene programado. Por supuesto, los sistemas hoy por hoy de la parte del reloj se pueden sincronizar automáticamente vía internet a través de los servidores NTP, pero no es necesario ni una ni la otra. Puede ser completamente autónomo. No sé si tenemos alguna otra. La última sería Efraín Sea. Pregunta que en la industria cosmética e higiénica, ¿cómo puedo controlar iluminación sin generar costos por áreas sin uso? Y también pregunta qué tipo de iluminación LED puedo usar en áreas donde se utiliza muchísimo vapor, ya que actualmente usamos tubos LED claros de 18 watts. Ariel, no sé si quieres. ¿Quieres contestar tú o contesto yo, Ariel? No, contesta tú, tranquilo. No, no, no. Adelante. Yo te complemento después. Em, a ver, ¿qué tipo de iluminación LED puedo usar en áreas donde se utiliza muchísimo vapor? Vapor siendo sitios húmedos o de calor
no entiendo un poco la pregunta. Pues yo creo que contesta las dos, porque no vamos a poder saber, ¿o sí? Sí. Em, honestamente, no sé, mi expertise no es en la parte de bombillas, sino en la parte de controles. Así que Ya, creo, bueno, en esa te ayudo. Hay paper tight fixtures, o sea, hay luminarias pues, totalmente bloqueadas. Las más famosas, pues, son las luminarias de estanca, al menos se les llaman en México, que son las que se usan mucho en estacionamientos y en fábricas y en este tipo de lugares. Por lo que decías que tenías unos tubos fluorescentes, unos fluorescentes, supongo que son LED de 18 watts. Se me hace que es un espacio medio industrial y ese tipo de luminaria es la que te podría funcionar. Y bueno, pues existen muchos fabricantes, Philips, Litonia, Osram, y no sé dónde estés tú, pero pues si quieres, échame un correíto y te puedo recomendar algunas, ¿no? en realidad lo importante es que haya un sello, que es lo que lo hace vapor-proof. O sea, Ujú. que la parte donde está lo que es la fuente de luz esté separado por un vidrio que tenga un sello para que no se afecte internamente la luminaria por el calor generado por la fuente de luz versus la cantidad de humedad que hay en el espacio. Esa en realidad es Sí, y la clave es checar el la IP rating, ¿no? El IP de la luminaria. Muy bien, pues vamos a presentar las estadísticas de algunas de las preguntas que fueron lanzadas durante el conversatorio para que las vayamos viendo. La primera pregunta era, ¿conoce los beneficios que puede dar un sistema de control de iluminación en sus proyectos? El 69% de las personas contestó que sí, el 31% que no. La segunda pregunta era, ¿utiliza productos y o sistemas en sus proyectos para dar beneficios de ahorro y eficiencia energética a sus clientes? La mayoría votaron que sí. Utiliza la ayuda de un experto diseñador lumínico en sus proyectos. 42% dijeron que sí, 58% que no. Aquí podemos ver un poco, se refleja lo que platicamos en algunos de los slides. ¿Sabía usted que existen sistemas de control de iluminación capaces de interactuar con el usuario por medio de voz, aplicaciones y sensores? La mayor parte de nuestros asistentes los conocen. Y eso sería. Bueno, muchas gracias. No nos resta más que agradecer la presencia de todo el público y de nuestros panelistas expertos. Esperamos poderlos tener en una próxima. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Gracias, señores. Gracias a ustedes. Hasta luego.